Bien, bienvenidos todos en este día, a este tiempo de enseñanza, de instrucción, donde todos vamos a aprender, porque siempre nuestro Padre Eterno tiene algo que enseñarnos. Bien, bienvenidos todos, que el Todopoderoso hoy pueda hablarnos, que Él sea hablando nuestras vidas a través de esta enseñanza. Bienvenidos a todos los que ya están conectados y a los que se van a conectar después a mirar esta transmisión. Les saludamos desde la ciudad de Quito, acá en Ecuador. Qué hermoso saber que el Padre nos lleva a donde están sus propósitos, a donde Él quiere tenernos. Y pues con todos ustedes, bienvenidos. Hoy nos corresponde seguir estudiando, seguir revisando, seguir escudriñando este hermoso libro que estamos en este tiempo revisando, que es el libro de Reyes. Como siempre les he venido anunciando, llevamos una secuencia en cuanto a los libros, ¿cierto? Habíamos estudiado el primer libro del profeta Samuel, luego el segundo libro del profeta Samuel, y ahora estamos continuando con el libro de Reyes, el primer libro de Reyes. ¿Por qué? Porque ahí hemos venido viendo, ¿cierto? Más acerca de David, aun cuando ya muere David, su hijo Salomón. Bueno, hemos venido estudiando una secuencia para que podamos entender la Escritura. Porque si nosotros tomamos solo pedazos, ¿cierto? Porción por aquí, porción por acá, de pronto no vamos a entender realmente el mensaje y vamos a sacar nosotros conclusiones de acuerdo a nuestro pensamiento o a lo que a nosotros pensamos que nos quiere decir esa porción de la Escritura. Lo más importante es que podamos tener conocimiento y pues esto vaya alineado a lo que nos viene hablando la Escritura capítulo por capítulo del libro que vayamos estudiando. Amén. Entonces, shalom, amada familia, a todos los que ya están conectados de los diferentes lugares. Hoy va a ser un tiempo muy hermoso, un tiempo muy especial. Sé que el Todopoderoso nos va a hablar. El día sábado habíamos estudiado el capítulo 13 del primer libro de Reyes. Hoy vamos a mirar el capítulo 14. Hoy vamos a mirar qué es lo que el Padre Eterno en este hermoso libro nos puede a nosotros alumbrar ese espíritu que está dentro de nosotros para que podamos entender nuestro espíritu, que se conecte con el espíritu de nuestro Abba, de nuestro Padre, y podamos entender cuál es el mensaje, qué es lo que el Padre quiere hablarnos. Así es que shalom, shalom a todos nuestros hermanos acá en Ecuador que están conectados. Bienvenidos a este tiempo donde sé que vamos a ser instruidos por la palabra. A esta enseñanza le he llamado profecías que ponen fin, ¿sí? Vamos a mirar qué pasa acá en esta porción y vamos a ver cómo Jeroboam, el rey, recordemos que Jeroboam era rey sobre Israel y Roboam era rey en Judá. Vamos a ver qué pasa con Jeroboam. Jeroboam toma a su esposa para enviarla a una misión. Vamos a ver qué es lo que le dice Jeroboam a su mujer. Vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 14, verso del 1 al 3. Vamos a ver en este momento para que usted vaya allí conmigo en la escritura y podamos escudriñar juntos, porque la escritura dice escudriñar. Es decir, también que nosotros podamos leer, ¿sí? Es lo más importante, que podamos escudriñar, ¿sí? Dice el verso 1, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Quizás para muchos que lo leen, pues como que no tuviera mucha importancia. Bueno, pues alguien se enferma y es como normal que se enferme, ¿cierto? Pero vamos a ver qué es acá o cuál es el mensaje que nos está dejando esta porción. Primero vamos a enfocar en algo. Jeroboam era el rey, ¿cierto? Era el rey. Y Abías era su hijo, ¿sí? ¿Qué nos lleva esto a pensar, a mirar, a meditar? ¿Cierto? Porque a veces nosotros pensamos que la gente que está en una posición alta, que tiene dinero, ¿verdad? Que lo tiene todo, no tiene problemas, ¿sí? Vemos acá que Jeroboam, siendo un rey, aquí tiene problemas comunes, como todos nosotros. Su hijo se enferma y obviamente no era cualquier enfermedad. Era una enfermedad de muerte, una enfermedad en la cual Jeroboam, como rey, había probado por todos los medios, ¿sí? Buscando solución para su hijo y no la halló, ¿sí? No había. Entonces, vamos a ver en esta porción cómo el Todopoderoso, ¿verdad?,
aún por medio de esta necesidad de Jeroboam, o sea, a través de su hijo, ¿verdad? Toma esta necesidad que había en Jeroboam por su hijo para que Jeroboam pueda escuchar el mensaje del Todopoderoso. Recordemos que él estaba ya alejado del Creador porque se dio a la idolatría, se dio a los ídolos. Recordemos que Jeroboam había desechado a los profetas ya, ¿verdad? Recordemos que la semana pasada habíamos visto, ¿verdad?, cómo él quiso incluso tomar prisionero al profeta porque le fue a dar una palabra de advertencia. Es decir, Jeroboam ya no quería escuchar a nadie que le vaya a corregir, por decirlo así. Entonces veamos qué pasa. El Todopoderoso toma esta situación de Jeroboam para hablarle, para enviarle un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Que nuestro Padre Celestial va a usar, ¿sí?, cualquier circunstancia, cualquier situación que pase en nuestra vida, ¿verdad? Aún con los que amamos, porque vemos acá que era el hijo del rey el que cayó enfermo, pero el Padre Eterno va a tomar esta situación para hablarle a Jeroboam, para darle un mensaje al rey. Es así como obra nuestro Padre. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero Él los toma, esa circunstancia, esa necesidad, esa situación que tú estés atravesando para enviarte un mensaje o para darte un mensaje a través de tal o cual situación. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces ya vemos que era el hijo del rey que estaba enfermo y una enfermedad de muerte. Verso 2. Y dijo Jeroboam a su mujer, acá no aparece el nombre de la esposa, pero dice a su mujer, ¿cuál es la instrucción? Escucha ahora la instrucción que le da. Levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo. Tremendo. ¿A dónde cree que le estaba enviando? Sigamos leyendo. Porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo debía de ser rey sobre este pueblo. Veamos algo interesante acá. Jeroboam, al ver la condición de su hijo, al ver que su hijo estaba enfermo, una enfermedad de muerte, Jeroboam estaba afligido. Jeroboam estaba triste. Y esto impulsó a Jeroboam que vaya a través de su esposa a buscar del profeta. Pero es tremendo acá. ¿Por qué? ¿Por qué cree que manda a Silo donde estaba el profeta? Aquí lo dice, porque este profeta es el que me profetizó que yo iba a ser rey y se cumplió. Entonces ve y búscalo, por decirlo así. Pero hay algo acá interesante. Jeroboam no crea que no experimentó con sus brujos, con sus ídolos, porque recordemos que él se había dado a la idolatría. Él experimentó que su hijo sane, pero nada pudo ayudarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Jeroboam había rechazado al Creador. Y no solamente al Creador, sino también a sus profetas. Ahías era un profeta del Eterno, era un profeta del Creador, ¿sí? Él no se podía acercar porque no quería que el profeta le hable lo que él tenía que escuchar, lo que él necesitaba escuchar. Acá tenía una necesidad, pero él le dice a la mujer, anda y busca al profeta. Pero lo que pasa acá, algo interesante, es que le dice, disfrázate para que no te conozca. Imagínese algo acá. O sea, vete con una máscara o ve y ponte una máscara para que no te conozcan, para que no te reconozcan. ¿Sí? Eso es lo que le dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ponte un disfraz. Disfrázate, le dice a su esposa. Ponte un disfraz, ¿sí? Pretendiendo de esta manera, ¿qué cosa? Encubrir que era Jeroboam el que se había rebelado contra el profeta, el que se había rebelado contra el Creador, que ahora buscaba al profeta para consultarle algo, ¿sí? Pero resulta que Jeroboam
Aunque acá dice, ese es el profeta que me dijo que yo iba a ser rey. Ese es el profeta que me dijo que el Todopoderoso iba a dividir el reino y que me iba a dar a mí también reino acá sobre Israel. Y eso pasa en muchos creyentes en este tiempo. Bien, la palabra, cuando Ahías le da la profecía a Jeroboam, la tomó con todo gusto, ¿cierto? Porque era una buena profecía que iba a ser rey. El padre lo toma, él ni siquiera imaginaba. Pero cuando ya el profeta comienza a confrontarle el pecado de idolatría, comienza a confrontarle el pecado de rebelión contra el Creador, allí se alejó, allí no quiso, allí lo desechó. Lo que pasa con muchos creyentes en este tiempo. Cuando el profeta te dice, tienes un llamado, mira, eres profeta, eres llamado a ser evangelista, eres llamado a ser pastor, eres llamado a ir a las naciones. Bien, se aplaude al profeta y caminas al lado del profeta. Pero cuando el profeta te viene a confrontar tu pecado, cuando el profeta te viene a hacer ver lo mal que estás, entonces ahí lo desechas. Allí ya el profeta no te sirve. Allí ya el profeta queda a un lado. Así hay mucho pueblo creyente. Y eso no puede ser así. Porque el profeta del Eterno, Dios de Israel, te va a dar buenas noticias, pero también te va a corregir. También te va a hablar lo que el Todopoderoso dice que tú tienes que escuchar. Acá, como Jeroboam tiene una necesidad, porque su hijo ya estaba de muerte, ¿cierto? Y él había desechado al profeta, ya no quería nada con el profeta, se había apartado del profeta, se había alejado del profeta. Entonces le dice a la mujer, disfrázate y ve a donde está el profeta Ahías, ese profeta que me dijo que yo iba a ser rey, el que le había dado la profecía. ¿Por qué lo manda él? Porque había experimentado el cumplimiento de la profecía. Y aparte que, como Jeroboam había levantado altares falsos, había proclamado, ¿verdad?, pastores, por llamarlo así, o había él puesto sacerdotes que el padre nunca le dijo. Entonces él dijo, acá la única esperanza es, ve a donde está el profeta Ahías, ¿sí? Entonces se ve que algo interesante, que Jeroboam, al lado de él, no tenía personas que tengan comunión con el Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque todos los sacerdotes y profetas estaban contaminados con la idolatría. Recuerde que él había puesto ídolos en Betel y en Dan. Entonces, todos los sacerdotes y los profetas, recordemos al viejo profeta la semana pasada, estaban contaminados con la idolatría. Los altares estaban contaminados, ¿sí? Entonces, el último recurso, por decirlo así, que tuvo Jeroboam el rey ante la necesidad de su hijo, porque estaba ya muriendo, ¿sí?, era volver al profeta Ahías. Pero él no quiso que sepa que era él que mandaba a su mujer. Y le dijo, disfrázate, olvidando que al verdadero profeta del Eterno no hay nada que el Todopoderoso no le revele para prevenirlo, ¿sí?, para alertarle de lo que iba a acontecer, ¿sí? Entonces, miremos algo más, ¿sí? Verso 3. Y toma en tu mano 10 panes y tortas. 10. ¿Sabe algo? Cuando leemos el número 10, cuando vemos el número 10, yo siempre lo relaciono proféticamente. Las 10 palabras es la constitución del reino. Las 10 palabras es la estructura, la base legal de toda la escritura. Y esa es la que nos va a juzgar a nosotros. ¿Qué pasaba acá? No te harás ídolos. Y ya Jeroboam se había hecho ídolos. Y así con todos nosotros. Venir al conocimiento de la Torá no es cualquier cosa. Venir al conocimiento de la Torá no es jugando como cuando estábamos en una religión. Las 10 palabras, que es la constitución del reino, nos van a juzgar. Jeroboam le dice, toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel. Y ve a él. ¿A quién? Al profeta. Para que te declare lo que ha de ser de este niño. Bueno, vamos a ver acá algo. Jeroboam algo sí conocía, ¿verdad? Y era que al profeta no se llegaba con las manos vacías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se llegaba con honra. Pero el corazón de Jeroboam no era para honrar al profeta. Era como, para dar cumplimiento.
de que al profeta no se le va con las manos vacías. Llévale cualquier cosa, llévale allí 10 panes, torta, miel. ¿Sí? Entonces vemos acá que esa era la costumbre en Israel. ¿Sí? Al profeta no se le presentaba con las manos vacías. Pero más acá que un principio de honra, Jeroboam lo que estaba haciendo era como que, es que ya por cumplir. Yo le digo algo, vamos a ver este principio de honra en este tiempo. Cuando usted llegue a una casa, no llegue con las manos vacías, usted que es un ministro. No solamente cuando vaya a ver a un profeta, no, cuando usted vaya a ver a un siervo del Todopoderoso, cuando usted vaya a visitar a un ministro del Todopoderoso, usted no llegue con las manos vacías. Quizás acá vemos un pan, 10 panes, de forma literal. ¿Qué yo llevaría cuando voy a una casa? Ya quizás no sean 10 panes, pero voy a llevar la Torá, porque 10 es la constitución del reino, es la base, la estructura legal de la escritura. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a ir con las manos vacías, vamos a llevar la palabra, vamos a llevar ese pan de vida, ¿sí? Entonces, mire, vamos acá a ver algo que estaba enviando a su mujer a consultar. No estaba diciéndole acá, mujer, ve y busca al profeta para que usted y el profeta hablen y pidan al Todopoderoso por nuestro hijo para que no muera. No. Jeroboam en su soberbia no manda a su esposa a pedirle que el profeta ore por su hijo. No, recordemos cuando la mano se le secó, ¿verdad? Dijo, ora para que mi mano se restaure. Pero acá no mandó a orar para que su hijo se sane. Es tremendo porque dice, anda y dile que te declare lo que va a pasar con este niño. Sí, o sea, que te diga si va a morir o si va a vivir. ¿Qué va a pasar? Y esto es como cuando la gente se acerca a un profeta. Ay, vamos a ver qué me dice. ¿Sí? Como que va a consultar a un brujo o a un adivino. Tenga cuidado, porque el profeta no está para adivinar, el profeta está para hablar lo que el Todopoderoso quiere que usted y yo escuchemos, ¿sí? Aquí Jeroboam estaba buscando al profeta como un adivinador, ¿sí? En vez de buscarle como un varón de Dios, en vez de buscarle como un varón de Elohim y decir, profeta, ora por mi hijo, intercede por mi hijo, pero ¿sabe por qué no lo hizo? Por el orgullo, porque Jeroboam estaba muy lejos del profeta, lo había desechado, ¿sí? Entonces, qué hermoso hubiese sido que Jeroboam hubiese pedido que el profeta ore por su hijo, ¿verdad? Pero resulta que él no pidió eso. ¿Por qué? Porque estaba dado a los ídolos. Mire, en este tiempo, porque la palabra es profética, esta es una palabra profética. La palabra tiene ciclos, la palabra es cíclica y en este tiempo también muchos se acercan al profeta solo por una necesidad personal o por un beneficio espiritual, buscando palabras proféticas, pero rechazando la palabra profética que el Todopoderoso les está hablando. En el tiempo cuando el profeta le dijo, tú vas a ser rey, bien, aplaudieron al profeta, lo tenía al lado al profeta. Pero cuando comenzó a cometer pecado, cuando comenzó a rebelarse contra el Creador, dijo, no, profeta, tú por un lado y yo por otro lado. Lejitos estamos mejor. Este tiempo no es la excepción, amados hermanos. Este tiempo no es la excepción, porque donde hay una voz profética que confronta el pecado, el pecador se va. El pecador no quiere estar al lado del profeta. El pecador prefiere seguir su camino. Lo mismo que hizo Jeroboam. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, verso 4. La mujer de Jeroboam lo hizo así, algo tremendo. ¿Sabe qué me llama la atención? ¿O qué me recuerda este pasaje? Ya les voy a decir. Cuando dice la mujer de Jeroboam hizo así, o sea que hizo tal como él le dijo. ¿Sabe algo? La mujer de Jeroboam hizo mal en seguir la doctrina, la instrucción de su marido, aunque sea el rey. De por medio estaba la vida de su hijo, de por medio estaba ese hijo, pero esta mujer le sigue el juego a su marido. No es que estaba mal ir donde el profeta, lo que estaba mal era ir con la actitud con que Jeroboam lo estaba enviando. ¿Cómo? Disfrazada.
y diciéndole que te adivine qué va a pasar con el niño. ¿Sí? Entonces, mire, dice que ella hizo así, se levantó y fue a Silo y vino a la casa de Ahías. Y dice que ya el profeta no podía ver. Ahías ya no podía ver porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. ¿Sí? Vemos acá que la mujer sigue el juego de Jeroboam el rey, ¿verdad? En ponerse un disfraz. Le sigue el juego a su marido, olvidando que el eterno Dios de Israel no puede ser burlado. Pensaron burlar al profeta, pero era un profeta del Eterno, era un profeta del Todopoderoso y era tremendo. ¿Quién se puede ocultar delante del Creador? Y el profeta de Elohim era siervo de él. ¿Sí? Y esto me lleva a recordar, como les decía, un caso muy particular que ya está en el libro de los Hechos. No es en ese tiempo de Jeroboam, es en el tiempo de los apóstoles. Parecido al caso de Ananías y Zafira, cuando se pone de acuerdo marido y mujer para engañar al Rúa, al espíritu de nuestro Abba, mintiendo. Yo hoy les doy un consejo a todas ustedes, mis hermanas, que lo primero o a quien primero tenemos que sujetarnos es al Creador. Si el esposo, por muy esposo que sea, nos está dando una instrucción que va contraria a la Torá, yo no puedo obedecerle. ¿Sabe por qué? Muchas mujeres se inclinan y se arrodillan ante lo que sus esposos le dicen, así esté contrario a la Torá, así tengan que mentir, así les esté diciendo miente, así les esté diciendo lo que les diga, y muchas hacen caso a sus maridos, olvidando que primero les están faltando al Todopoderoso, olvidando que a Él no le podemos mentir. El Todopoderoso siempre va a probar en el matrimonio la lealtad. Primero, ¿a quién? Al Padre Eterno, no al esposo, porque si usted le es infiel al Creador, entonces ya se rompe ese pacto conyugal con nuestro Padre Eterno. La mujer de Jeroboam hizo mal en disfrazarse. La mujer de Jeroboam hizo mal en ir en los términos que Jeroboam le dice. Recuerde qué pasó con Ananías y Zafira, cuando el marido y ella se ponen de acuerdo para mentir, para hablar algo que no era, ¿sí? Y algo que nos llama la atención acá es que dice que el profeta ya no podía ver, porque sus ojos ya se habían oscurecido por causa de su vejez. Es decir, el profeta estaba anciano conforme a sus días, sí, pero era un profeta renovado en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque sí escuchaba al Eterno, sí escuchaba la voz del Creador. De nada iba a servir que esta mujer se vaya disfrazada, ya que el profeta no iba a ver lo exterior, sino que el profeta ya iba a escuchar lo que el Creador le había hablado. ¿Y qué me lleva a mirar este pasaje? Que en este tiempo muchos quieren ocultar lo que llevan dentro, usando un disfraz de espiritualidad, usando un disfraz, un maquillaje de que están en Torá, que usan un disfraz de Shabbat, usan un disfraz de palabras hebreas, olvidando que la verdadera esencia, la del espíritu, está dentro de nosotros. En el reino no podemos usar disfraces, porque ante el Todopoderoso nada le podemos ocultar. Hoy hay muchos que en este tiempo dicen que están siguiendo raíces hebreas, pero resulta que no guarda Shabbat. Y Shabbat es el primer escalón de la obediencia cuando venimos a la verdad. Hoy muchos pueden hablar 4 palabras en hebreo, pero la esencia del Dios de los hebreos no está dentro de ellos. Tenemos que tener cuidado porque al Creador no le podemos engañar. No podemos usar un disfraz de espiritualidad para nuestra conveniencia. El rey Jeroboam estaba usando un disfraz de espiritualidad, ¿sí? Disfrázate y ve y pregúntale al profeta. Usando disfraces no podemos llegar al Creador. Hoy muchos ministros usan disfraces de ministros, pero lo están haciendo para su propia conveniencia. Toda máscara espiritual, todo disfraz espiritual, el Padre lo va a lanzar por tierra, porque de él nadie se puede burlar. Vamos a ver qué pasa, verso 5.
¿Sí? Acá dice el 4 que ya estaba cieguito, que no podía mirar, porque ya por sus años, por su vejez, ¿cierto? Ya el profeta no veía bien. Pero, verso 5 dice, mas el Shaddai había dicho a Ahías, o sea, el padre ya le había hablado al profeta. ¿Y qué le dijo? He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. ¡Qué tremendo! El profeta no podía ver ya, pero su oído estaba conectado a la boca del Creador. Así en este tiempo, usted y yo no podemos ver muchas cosas que hacen a nuestro alrededor, pero el Todopoderoso que lo ve todo es el que habla a sus escogidos, es el que lleva el mensaje del Creador. Entonces miremos algo interesante acá. El Padre Eterno hasta le dice, mira, va a venir disfrazada. Sí, como que en este tiempo, mira, va a venir disfrazada de una espiritualidad. Sí, el profeta no veía, pero sí escuchaba. Y él escuchó muy bien lo que el Todopoderoso le dijo. Aquí la ceguera de Ahías no importaba. ¿Sabe por qué? Porque ya la revelación vino del Creador. Porque el Creador le dijo a Ahías la verdad del asunto, lo que estaba pasando, y es más, le dijo, esto y esto es lo que tú le dirás. ¿Cuántas veces hemos leído que el Todopoderoso es quien revela a sus profetas? El Todopoderoso es el quien le habla a sus profetas. Y sin importar la edad de sus años, ¿sabe qué necesita el profeta? Estar renovado en el Rúa, como dice Isaías. ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente importa, porque podemos decir algo, sí, habrán profetas que el Padre en este tiempo, ¿verdad?, está usando y tienen menos años que nosotros, pero lo importante es que nuestro oído escuche lo que el Shaddai nos habla. Vamos a ver verso 6. Dice, cuando Ahías, o sea, el profeta, oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta. ¿El sonido de los pies de quién? De la mujer de Jeroboam. Al entrar ella por la puerta dijo, el profeta no la deja ni que salude. Y le dice, entra mujer de Jeroboam. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el profeta sabía que era la mujer de Jeroboam si fue disfrazada? Porque el que lo ve todo ya le había advertido. A veces las personas creen que nos van a sorprender con tal o cual situación, con alguna determinación, con alguna situación que pase, pero resulta que el Padre ya nos advierte, que el Padre ya nos habla, que el Padre ya nos dice lo que va a acontecer. Al profeta nada lo toma por descuido. ¿Sí? Entonces el profeta, que no podía ver, pero que sí escuchaba muy bien la voz del Creador, ya había escuchado del Creador todo. Cuando ella estaba entrando por la puerta, ni siquiera ella saluda y él le dice, entra mujer de Jeroboam. ¿Qué me hace ver esto? Que la confronta con la mentira, la confronta con la hipocresía, la confronta con ese disfraz que llevaba, porque le dice, ¿por qué te finges otra? Qué tremendo que el Creador a nosotros nos confronte. ¿Quién puede ocultarse delante de Él? A la verdad, muchos pueden parecer espirituales, pero ¿será que verdaderamente somos o estamos fingiendo? Al Creador no nos podemos ocultar, delante de Él no podemos ocultarle nada. El profeta le confronta y le dice, ¿por qué te finges otra? Y escuche esto. He aquí, yo soy enviado a ti con dura revelación o con revelación dura. ¿Cómo es eso? ¿Usted se lo ha leído? Acá esta porción, cuando yo la leía para esta clase, era tremendo, porque Jeroboam manda a su mujer y su mujer va al profeta, pero resulta que ella no llegó, que el profeta fue. ¿Y sabe por qué esta expresión? Porque antes de que ella llegue, el Todopoderoso ya le reveló a su profeta qué pasaba en medio de toda esta situación. Como les digo, el profeta no veía, pero sí escuchaba. Y dice que escuchó el sonido de los pies de ella. ¿Cómo supo que era ella? Porque le dijo, entra mujer de Jeroboam.
el Ruach de nuestro Padre es el que nos advierte. ¿Sí? Y aquí vemos que el profeta no esperó recibimientos calurosos. El profeta no le dijo, ven que te voy a dar un tinto, ven que te voy a ofrecer algo. No, ni esperó que le dé los presentes. Nada, sino que al entrar por la puerta le confrontó la mentira. Y con sus palabras le quita el disfraz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa acá. ¿Sí? ¿Por qué te finges ser otra? ¿Sí? Mire que acá hay algo que él le dice, he sido enviada contra ti, con un duro mensaje. Eso es lo que le dice, ¿sí? Con un duro mensaje. Esto nos enseña algo importante, hermanos, a cada uno de los que estamos acá. La función del profeta, ¿sí? Es eso, entregar el mensaje del Todopoderoso. Esa es la verdadera función del profeta, dar el mensaje que el Padre da. No puede callar, tiene que decir lo que ha sido enviado a que diga. La función del profeta de Elohim, para muchos que están en la carne, dirían, el profeta no tiene sentimientos, el profeta no tiene amor. Muchos dirían, pero mira cómo recibe a esa madre que va desesperada por su hijo. Mira cómo recibe esa madre que va desconsolada ante la gravedad de su hijo que está a punto de morir. ¿Sabe una cosa? El que está en la carne juzgaría al profeta como alguien. Ese profeta no tiene sentimientos. Ese profeta no es de Dios porque mira cómo la recibe. Y pobrecita esta mujer llevándole tortas, panes, miel y mira cómo le recibe. ¿Sabe una cosa, hermanos? Esta es una escuela profética y esta es una casa profética. Es decir, aquí el sentimiento, ¿verdad? Está muy aparte de tu llamado. Aquí tus sentimientos no pueden involucrarse en tu llamado. ¿Por qué? Porque te vas a dejar arrastrar por los sentimientos y tus sentimientos no va a permitir que tú seas un verdadero siervo del Eterno. ¿Sí? El profeta tiene que hablar como el Padre le ha dado el mensaje. Aquí le dice, he sido enviado a ti con revelación dura. ¡Qué tremendo! ¿Sí? El profeta es un enviado del Creador y cumple lo que el Creador le manda decir. ¿Sí? Y algo interesante acá es que el pecado traerá juicio. ¿Sí? Y Jeroboam, padre de este hijo y esposo de esta mujer, cometió un pecado e hizo pecar a Israel. Y a veces nosotros, ¿verdad?, no queremos ser confrontados por el pecado. A veces nosotros, ¿sabe qué? Mucho pueblo le gusta solo las palabras del pastor. ¿Cuáles son las palabras del pastor? Las que consuelan, las que abrazan, las que levantan. No les gusta la palabra del profeta. El profeta corrige, exhorta, también consuela, pero va a consolar después de la exhortación. Va a consolar después que sean exhortados. ¿Sí? Entonces, de esta pequeña porción que hemos leído hasta acá, vamos a ver qué aprende la mujer de Jeroboam. La mujer de Jeroboam aprendió algo y que también nosotros en esta hora vamos a aprender. Primero, aprende algo, que aunque ella pensó que era enviada al profeta por su marido, la verdad es que el profeta fue enviado por el Todopoderoso con un mensaje duro para ella y para Jeroboam, o sea, para toda su casa. Esto nos muestra, hermanos, yo sé que acá hay profetas, yo sé que acá hay ministros, usted no vende el mensaje. No vende el mensaje por los panes, no vende el mensaje por la miel, no vende el mensaje por nada. Usted es un profeta, usted es un enviado, usted tiene que hablar lo que se le ha dicho que hable. A Yeshua le pasó. Cuando Yeshua estuvo dando el mensaje, le dijeron los discípulos, maestro,
el mensaje está muy duro. Mira, todos están yendo. Yeshua no se dejó mover por los sentimientos. Yeshua le dijo, ustedes también quieren irse, pueden irse. También quieren irse tras ellos que dicen que está duro el mensaje, que se están yendo porque es dura la confrontación del pecado, pueden irse tras ellos. El mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que donde no hay un profeta, donde no hay profecía, el pueblo se pierde, se desenfrena ante el pecado porque no hay corrección. Entonces vemos acá que la mujer de Jeroboam, del rey, recibió una enseñanza. Ella creía que iba a llegar disfrazada. Ella creía que pudo llegar conforme su marido le dijo. Ella creía que fue enviada por el rey, su marido, pero resulta que el profeta fue enviado por el Todopoderoso. Esto me muestra que antes de que ocurra cualquier situación, el Padre Eterno ya tiene control de todas las cosas. ¿Qué más aprendió la mujer de Jeroboam en esto? Aprendió que quedó avergonzada por el Creador. ¿Sabe por qué? Porque fue confrontada con su disfraz, porque fue confrontada con su mentira. Y quiero decirles esto, que como ministros podemos mentirle a nuestro Padre Eterno. Quiero decirle que como ministros nosotros no podemos engañar al Creador. No podemos usar disfraz de espiritualidad. No podemos usar un disfraz queriendo servir, pero cuando las motivaciones de nuestro servicio realmente son otros. El verdadero ministro no se vende por panes, por miel, ni por unas cuantas monedas. El verdadero ministro siempre hablará lo que el Creador le manda hablar. ¿Qué más aprende la mujer de Jeroboam? Aprende que la revelación iba a ser dura. El profeta ni siquiera la dejó hablar. El profeta ni siquiera la dejó saludar. Vino con una palabra dura. No solamente para Jeroboam, sino también contra ella. ¿Sabe por qué? Leamos lo que dice ahí. Dice, he aquí, yo soy enviado a ti con dura revelación. Qué tremendo. O sea que el mensaje que ella iba a recibir también iba a ser duro para ella. Y ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, mire, ¿por qué iba a ser duro para ella? Porque también el profeta le iba a anunciar la muerte de su hijo. Si ella se hubiese humillado primero al Padre Eterno, hubiese rogado al profeta, ora, intercede por mi hijo. Si ella hubiese acudido al profeta en otra condición de humildad, pidiendo al Todopoderoso por su hijo y no siendo cómplice con el pecador, otra hubiese sido la situación. Pero ella fue cómplice de su marido, fue cómplice de que vete disfrazada para que no te conozcan. Por eso digo y vuelvo a repetir, no todo conviene. Si el esposo está haciéndonos quebrantar instrucción, no podemos obedecerle, porque al primero que debemos de sujetarnos es a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Eterno. Vamos a ver cuál era el mensaje duro. Y como les vuelvo a repetir, muchos dirían, ese profeta sin sentimientos. Es que esa es la gran diferencia entre el pastor y el profeta. El que quiera un pastor, busque a un pastor que lo consuele toda la vida. Pero el que quiera formar carácter de ministro, el Padre te va a enviar un profeta para que seas formado en tu carácter. Y vas a tener que recibir la palabra profética tal como el Padre lo envía. Pero hay aquellos que toda la vida quieren ser ovejitas. Esa ovejita que es, bendíceme, consuélame, ámame, pero han olvidado que la palabra también es dura. ¿Sí? Aquellos que quieren un pastor, pues busquen un pastor. Aquellos que son formados como águilas, aquellos que son formados, ¿verdad? Como la Escritura nos manda, vamos a tener que recibir tal como está la Escritura, como el Padre la manda hablar. Verso 7. Ella va de parte de su marido. El profeta no la deja hablar, pero sí le manda un mensaje.
Cuando leo esto, que le dice el profeta, ve y di a Jeroboam, o sea, al que le envió, ve y di, aquel que te dijo que vengas disfrazada a mí, ve y dile este mensaje. Porque claro, Jeroboam no fue, estaba lejos del profeta, lo odiaba, no lo quería ver, porque el profeta le vivía confrontando el pecado de la idolatría, de lo que levantó altares falsos, de lo que levantó a esos falsos ministros, ¿cierto? Entonces, pero el profeta le dice, ve y dile, tú misma le vas a llevar el mensaje. Y le dice, así ha dicho Adonai, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe, o sea, te hice rey sobre mi pueblo Israel. Vamos a ver hasta aquí el mensaje. ¿Sabe qué primero le manda a decir el Padre? El Todopoderoso le muestra el orgullo de Jeroboam y le dice que, o le hace ver que si él llegó a ser rey fue porque el Todopoderoso lo levantó, porque le dice, yo te levanté en medio de todo este pueblo. O sea, habían otros, pero a él lo tomó, ¿sí? Y lo puso sobre autoridad. ¿Autoridad de quién? De su pueblo. Porque aquí dice, te puse como príncipe sobre mi pueblo Israel. No era cualquier pueblo, era sobre el pueblo de Israel. Qué tremendo. Mire, esto nos hace ver a nosotros algo interesante. Que no se nos olvide quién nos tomó. Que no se nos olvide quién nos levantó. Porque nos ha levantado la mano del Creador. Y tenemos que serle fieles, tenemos que serle leales al Creador. No me puedo vender. Jeroboam se vendió a los ídolos. Jeroboam se vendió. ¿Sí? Entonces, acá le está diciendo, tú eres rey, pero recuerda que fui yo el que te levanté de entre todo este pueblo. Es decir, hubieron otros, pero te escogí a ti. Tú fuiste el escogido y te escogí para que seas rey sobre mi pueblo. Como en este tiempo usted y yo somos ministros, el Padre nos ha dado autoridad. Él nos escogió no porque seamos los mejores, Él nos escogió por su misericordia. Él fue el que nos levantó y así como Él levanta, también Él hace que una persona cuando se llena de orgullo tropiece y caiga. Antes de la caída, dice la palabra, viene la soberbia, viene la arrogancia, antes de la caída. Verso 8, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. O sea, le está diciendo, mira, tú no hiciste nada. Fui yo el que hice todo. Es como que en este tiempo nos diga, mira, yo te di ese llamado que tú tienes de pastor, de evangelista, de maestro, de apóstol, el llamado que tú tienes a servir, yo te lo entregué. Tú no has hecho nada, yo te lo di. Le dice, yo rompí el reino, o sea, lo dividí y yo te entregué a ti este reino. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Mire, qué tremendo. Le está diciendo, yo provoqué la división del pueblo para que se cumpla la profecía que te había dado. Recuerde que le había dado muchos años antes ya la profecía, ¿verdad? Pero el Todopoderoso permitió que se divide el reino y allí fue cuando lo puso a Jeroboam sobre el reino de Israel, ¿verdad? En otras palabras, le dijo, a ti no te costó nada. Todo lo hice yo. Verso 9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, para aquellos que creen que Dios solo es Dios de amor. Nuestro Dios Altísimo también se enoja, mis amados hermanos. Y dice, y a mí me echaste tras tus espaldas, o sea, me dejaste atrás. O sea, te olvidaste de mí. O sea, no quisiste nada conmigo cuando yo fui el que te levanté. Cuando yo fui, ¿verdad? El que te di dones, talentos, el que te llamé, el que te restauré, el que te entregó todo fui yo. Y ahora tú me has dejado para venderte ¿a quién? A las imágenes, a los ídolos. Hoy en este tiempo es cierto, ya no va a ser un ídolo de madera, una escultura. ¿Cuál sería el ídolo por el cual muchos se han vendido y se han alejado del Creador? ¿Sabe qué? El dinero, se han alejado del Creador por conveniencia, porque
Es mejor para ellos agradar a los hombres que agradarle al Todopoderoso. Cuando le dice, ¿verdad?, que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. O sea, aquí estaba diciendo que Saúl fue un hombre malo. Sí, es cierto. Y fue un rey malo. Salomón fue un buen rey, pero fue un hombre malo. ¿Por qué malo? Estaba refiriéndose a transgresor, a rebelde. ¿Sí? Aunque ambos fueron malos porque se vendieron después a los ídolos, Jeroboam fue peor. Eso es lo que el Creador le está diciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que también acá le hace una comparación. Le dice, tú no fuiste como David, mi siervo. Qué tremendo cuando el Padre nos hace una comparación. Porque acá estaba haciéndole una comparación. Le dice, no fuiste como David, mi siervo. ¿Por qué nombrándole a David? Porque le estaba haciendo ver que aunque David pecó, sí, porque sí pecó, ¿verdad? David perseveraba, se arrepentía y perseveró en la verdadera adoración al Creador, ¿sí? Entonces le está diciendo, pero tú te has rebelado, ¿sí? Y le dice, me echaste tras la espalda, es decir, me dejaste a un lado. Y mire aquí cuál es la profecía. Verso 10. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Qué tremendo cuando el Padre dice sobre tu casa. Cuando habla de casa, está hablando sobre tu descendencia. ¿Sí? Traigo destrucción sobre tu casa, sobre tu descendencia. Y destruiré de Jeroboam todo varón, así como siervo, como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera, de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Adonai lo ha dicho. Mire, aquí notemos algo interesante. El mal sobre la casa de Jeroboam era sobre su descendencia. ¿Y qué está diciendo? Yo traigo mal sobre tu casa. Y esto es para nosotros que somos intercesores, que estamos orando. Tenga cuidado, porque a veces queremos ser más buenos que el Creador. Y vemos que está pasando algo en una casa y vamos, te reprendo, Satanás, te reprendo, y comienza a reprender. Cuando es el Creador que ha provocado alguna situación por causa de la transgresión, por causa de la desobediencia. Aquí no era Hasatán, aquí no era el diablo, era el Padre Eterno que estaba enviando una profecía dura contra la casa de Jeroboam por causa de su rebelión. ¿Sí? Recordemos que la idolatría es la raíz de todos los males y por eso vienen consecuencias y muchas consecuencias pasan las familias. En este tiempo, alejarnos del Creador va a traer consecuencias. Apartarnos de las instrucciones que Él nos ha dado va a traer consecuencia. ¿Sí? Mire, la familia de Jeroboam pudo haber tenido, como yo llamo, una dinastía duradera en el reino, pero él desperdició. Él botó las promesas del Creador. Todo lo que el Padre le había hablado, él la desechó. ¿Por qué? Por la idolatría. ¿Sí? Mira, y algo interesante que me llama aquí la atención es que el profeta termina diciendo esta profecía y le dice, porque Adonai lo ha dicho. Esto nos indica que no era porque el profeta quiso hablarlo, sino porque era un mensaje directo del Creador. Y porque así lo ha dicho, estaba diciendo, esto se va a cumplir. Aquí vemos dos profecías. Un juicio inmediato, que ya vamos a ver, y uno posterior. Vamos a ver el verso 12. Y tú levántate, le dice a la mujer. Tremendo, mire, a ella no la dejó hablar para nada. Le dice, y tú levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Mire, la mujer no pudo decir absolutamente nada, ni siquiera saludó al profeta. No dijo una sola palabra.
Fue el Todopoderoso por medio de su profeta quien habló e hizo conocer la voluntad del Padre para Jeroboam, para su casa, y también recibió la mujer la profecía acerca de ese hijo, ¿sí? Y era un niño porque dice acá, morirá el niño. Cuando yo leo esta palabra, morirá niño, para aplicarlo en este tiempo, porque quizás en este tiempo muchos, porque dicen, no, es que eso era en ese tiempo y ahora estamos en la gracia y ahora nadie muere. Es cierto. Pero morir, ¿verdad? Si vemos morir, ¿qué pasa cuando una persona muere? Una persona cuando muere es inerte. Una persona cuando muere no tiene vida. Y si no hay vida está seco. Una persona cuando muere, ¿verdad? Hay una separación. Qué tremendo es cuando el Padre se aparta de nosotros por causa de la rebelión. Porque si lo llevo solamente a la muerte de un niño, vamos a decir, no, es que eso era en ese tiempo. No, esto tiene que ver con consecuencias de la rebelión ante el Creador. ¿Sí? Entonces, mire algo, Jeroboam envió a su mujer para descubrir el destino del hijo, para descubrir qué iba a pasar con ese niño, porque eso fue lo que le dijo, anda y a ver qué te dice sobre el niño. Pero las malas noticias fueron que el niño moriría. Niño también tiene que ver con ministerio, ¿sí? Niño también tiene que ver con ministerio. Nosotros parimos el ministerio, porque nadie nos regala el ministerio, tenemos que parirlo, es con dolor. Entonces, dura palabra para esta madre. Sí, quizás esta madre quiso escuchar otra noticia. Quizás esta madre quiso escuchar, tu hijo va a vivir. Pero resulta que no fue así. La palabra fue dura, pero esa era la voluntad del Todopoderoso por causa del pecado de Jeroboam. ¿Sí? Pero vamos a ver algo acá. Ya había dado una profecía de la casa de Jeroboam. Y la profecía era que al que muera, si moría en el campo, ¿verdad? Dice que si morían en la ciudad, se iban a comer los perros. Si en el campo, las aves del cielo. O sea, no iba a haber que enterrarse. Qué tremendo esto. No iba a haber quien lo entierre. O no iban a ver nada del cuerpo de esa familia, de esa descendencia de Jeroboam. Había aquí una palabra muy dura. No es que solo se iban a morir. No lo iban a poder sepultar porque se lo iban a comer los perros si moría en la ciudad, y si se moría en el campo se iban a comer las aves. O sea, no iba a haber cuerpo para sepultura. Pero acá vemos que el profeta sigue hablando. Y sí, ciertamente le dice, el niño va a morir. Y como les decía, es una palabra muy dura para una madre que quizás fue buscando consuelo, para una madre que quizás fue buscando una palabra de aliento, de ánimo. Así como cuando alguien viene y está pasando una situación difícil, ¿verdad? Algo duro en su familia, en su casa, o con él mismo, con ella mismo, y se acerca al profeta y quiere recibir una palabra de consuelo. Pero resulta que viene una palabra confrontativa, resulta que viene una palabra y le dice, mira, es que esta es la consecuencia de tu pecado, esta es la consecuencia de tu rebelión. ¿Y qué dirían los que están en la carne, los que no disciernen en el espíritu? No, esta mujer o este hombre no es de Dios, porque mira cómo es dura o duro. Mira, no tiene sentimientos. Mira cómo no tiene amor, porque así es como nos juzgan, que no tenemos amor, que no tenemos sentimientos. Entonces vaya y cobíjese bajo un manto pastoral. Seguramente el pastor va a pasar siempre sacándole las garrapatitas y los piojos, pero quizás el pastor siempre va a estar consolando. Pero si es un pastor que esté en el espíritu y que recibe la voz del Padre, ese pastor lo va a confrontar por el pecado. Un verdadero pastor va a confrontar por el pecado, sí, lo va a ayudar como oveja, pero lo va a tratar a usted, ya no solamente como oveja. Si ya pasó los años, usted tiene que cambiar, usted tiene que ser un león, o va a querer pasar toda su vida como una oveja. Llegamos como ovejas al reino, pero el Padre nos prepara para ser renovados, para levantarnos, ¿sí? Para que ese cordero pase a ser un león. No va a pasar todo el tiempo como oveja, pero hay quienes quieren ser ovejas toda la vida en el reino. Esta mujer escucha la palabra que su hijo iba a morir. Verso 13.
El profeta sigue hablando y le dice, y todo Israel lo endechará y lo enterrarán. Vamos a quedarnos ahí. Tremendo. Antes le había dicho que todos los que mueran, la descendencia de Jeroboam, ¿cierto?, iban a ser comido por los perros o comido por las aves. Es decir, no iba a haber cuerpo. Pero de este niño, dice, Israel lo endechará. O sea, lo van a llorar. O sea, dice también acá, lo van a enterrar. O sea que iba a haber cuerpo para enterrar. Y escuche lo que dice el profeta. Porque de los de Jeroboam, o sea, de los hijos de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Adonai, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. O sea que este niño dice que halló gracia delante del Creador, se halló cosa buena. Seguramente este niño sí adoraba al Dios de Israel. Seguramente este niño era diferente. Por eso es que Dios se agrada y le dice a él, aunque va a morir, pero lo van a llorar, lo van a endechar y lo van a sepultar. O sea que la muerte de este niño era una demostración de misericordia del Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque aunque iba a morir, ese niño iba a ser enterrado con honores, iba a ser endechado apropiadamente, o sea, su cuerpo iba a estar intacto y sería sepultado por su familia. ¿Sí? Ya que el juicio para los demás descendientes de Jeroboam era que iban a ser comidos por los perros y por las aves del cielo. Esto nos muestra que un gran juicio del Creador llegaba sobre la casa de Jeroboam y que mucha gente iba a ver lo que iba a pasar con el niño. El niño, aún en su muerte, iba a ser bendecido. Aún en su muerte iba a tener una sepultura con honor. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Verso 14. Y Adonai levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. ¡Qué tremendo! ¿Quién iba a levantar un rey, pero para que destruya la casa de Jeroboam? Mire, qué tremendo, cómo el Padre obra, cómo el Padre emite sus juicios. Iba a levantar a una persona, iba a levantar a otro rey. A veces nosotros no entendemos cómo obra el Todopoderoso. ¿Qué estamos hablando con esto? No es que nos gozamos por los juicios del Padre. No, hermanos, no nos gozamos por los juicios del Creador. Lo que en este tiempo tenemos que mirar es que debemos caminar en obediencia a sus instrucciones. Es que debemos caminar conforme a su palabra. Verso 15. Adonai sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas. Vamos a ver ahí. ¿Quién iba a sacudir? ¿El diablo? No, la Escritura dice que el Todopoderoso, hermanos. Y esto es para que nosotros reaccionemos, porque a veces como ministros nos llaman, ¿verdad? Venga, ore por mí, ore aquí, ore acá. Y claro, a muchos que les gusta ir porque las oraciones producen beneficios, van corriendo, sin entender o sin discernimiento que el que está sacudiendo a ese Israel es el Todopoderoso, que lo está sacudiendo. ¿Por qué? Por causa de la rebelión, por causa de apartarse del Creador. Es por eso que no podemos dejarnos mover por los sentimientos. Hoy hay muchos ministros que se dejan mover por los sentimientos. Pobrecito, mire lo que está pasando. El diablo se metió a su casa, el diablo está sacudiendo las finanzas, el diablo le está sacudiendo la salud, el diablo le está sacudiendo el matrimonio, el diablo le está sacudiendo. Tengamos mucho discernimiento. No todo viene del diablo. El Padre también sacude a Israel. El Padre también tiene que sacudir a su pueblo para que despierte. El Padre también tiene que sacudir a su pueblo para que se vuelva a Él de todo corazón. El Padre no quiere un pueblo con máscaras. El Padre no quiere un pueblo con disfraz. El Padre quiere un pueblo que esté alineado a su voluntad, leal, fiel a Él. Aquí dice que y será sacudido Israel. ¿Por quién? Por el Todopoderoso. Así como se agita en las aguas la caña. ¿Qué aguas? ¿De qué aguas en este tiempo puedo ver yo? La Torá es agua. Y como les decía al inicio,
Las 10 palabras, que es la constitución del reino, es la que nos va a juzgar. Y dice también, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Adonai. Vamos a ver algo que interesante. En este tiempo usted dirá, no, pues ¿cómo nos va a arrancar de la buena tierra? ¿Sí? A veces miramos eso. ¿Qué es lo que produce la tierra? ¿Qué le producía la tierra a Israel? Le producía el alimento. La tierra de Israel, la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo van a ser sacudidos muchos en este tiempo? En las diferentes áreas de su vida. Van a ser sacudidos en diferentes áreas de su vida. ¿Sí? Y vemos acá que dice que era por causa de la idolatría que enojaron al Todopoderoso por aquello. Mire algo interesante acá. Dice que iba a ser esparcido Israel por muchas naciones. ¿Por qué? Por causa de la idolatría, por alejarse del Creador. Y vemos que esto no era obra de Satanás, era de parte del Abacadosh. Y como le digo, lo aclaramos porque hay muchos que todo es reprenden al diablo y reprenden al diablo. Y resulta que están altercando con el Creador, peleándose con el Creador, porque es el Creador el que manda a sacudir a su pueblo. ¿Sí? Dice verso 16, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Yo le quiero decir algo. Cuando dice que Jeroboam pecó, hizo pecar a Israel, era porque Jeroboam era el líder. Un buen líder te conduce a bendición o te conduce a maldición. Te conduce a que tú camines derecho, firme, obedeciendo, o te conduce a la desobediencia. Tú decides a quién seguir. Tú decides a quién quieres seguir. Un buen líder siempre te va a enseñar a obedecer las instrucciones, no a desobedecerlas, no a mirar atrás, sino a avanzar, puesta la mirada en Yeshua. Por eso le dice que Jeroboam pecó e hizo pecar a Israel, porque un líder también puede hacer pecar al que lo sigue. Y como muchos son seguidores de hombres, porque aunque digan, puesto los ojos en Yeshua, solo sigue al Padre, resulta que sí siguen al hombre y se van tras el hombre. Si el hombre dice, no quiero esto, se van tras el hombre. Así sea que se vaya rebelde, así sea que se vaya quebrantando instrucciones, así sea que se vaya en rebelión con el Creador. Puesto la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. No mire al hombre. Mire aquel que te llamó. Usted tiene un llamado y tiene que seguir en su llamado. ¿Y a quién va a seguir? El buen pastor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el buen pastor siempre te va a llevar a la obediencia. Jamás te va a llevar a quebrantar los mandatos. Jamás te va a llevar un líder a que usted se rebele contra el Creador. Acá se le acusa a Jeroboam, no solo que pecó él, sino que le dijo, hizo pecar a Israel. Y ahora las consecuencias, ¿para quién eran? No solamente para la casa de Jeroboam, también era para todo Israel. ¿Por qué? Porque dice que el Padre entregó a Israel por los pecados de Jeroboam. Tengamos mucho cuidado, ¿cierto? Verso 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó. O sea, hasta aquí llegó el mensaje. ¿Qué yo veo acá? La mujer de Jeroboam se convierte en una vasija. Se convierte en aquella vasija que va a transportar las palabras que el profeta habló. Y dice que se marcha y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, o sea, entrando por la puerta, el niño murió. Esta era la profecía a corto tiempo. Esta era la profecía inmediata, ipso facto. Entra por la puerta y el niño muere. Hasta ahí llegó. Es decir, se cumplió. Y dice el 18, y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Adonai, la cual había hablado por su siervo, el profeta Ahías. El Todopoderoso jamás deja en vergüenza a sus profetas. Quiero decirle algo. Esta fue una profecía inmediata. Se cumplió cuando la mujer llegó. Pero también hay una profecía que era larga. O a largo tiempo, que tenía que ver con el exilio de Israel, ¿cierto? La mujer no habló una sola palabra. Vemos acá algo. La mujer no le lloró al profeta. La mujer no suplicó al profeta, no hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque todo estaba hablado de parte del Abacados. Ella se marchó a su casa.
Y al entrar justo a la puerta, su hijo muere. La muerte del hijo de Jeroboam fue cumplida exactamente como el profeta de Adonai lo había anunciado por parte o de parte del Abacadosh. Y esto me muestra algo, un simbolismo, me muestra algo profético, cuando ella entró por la puerta. Cuando ella entra por la puerta del profeta, recordemos que sus pies el profeta le escucha, estaba entrando por la puerta, ella recibe palabra de juicio. Y cuando ella entra por la puerta de su casa, la profecía dura que le da el profeta se cumple con la muerte de su hijo. Mire, qué tremendo, porque el Padre, a través de sus profetas, no siempre habla lo que queremos escuchar. La mamá de este niño quizás quiso escuchar, ve a tu casa que el niño se va a sanar de aquí a unos cuantos días. La profecía fue inmediata. Y algo que yo veo de forma profética es que el Todopoderoso juzga en las puertas. Y algo que me hacía mirar esto es que nosotros estamos por cerrar el año de la puerta. Faltan unos pocos días, muy pocos, ¿sí? Y entramos a un nuevo ciclo, entramos a un nuevo año. Y el Padre en este tiempo, sí, va a juzgar también. Él juzgará a cada uno de nosotros conforme sean nuestras obras. Eso dice la Escritura. Muchos entran por las puertas con acción de gracias, con alabanza, con gratitud por todo lo que el Padre ha hecho en sus vidas. Otros entrarán por las puertas o saldrán por las puertas llorando por causa del cumplimiento de las profecías. Vamos a ver qué más dice acá. Verso 19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Mire, en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, narra mucho más acerca de los reyes de Israel. Por eso es que tenemos que ir leyendo, ¿cierto? Reyes y también Crónicas, porque en las Crónicas están los crónicos de los reyes. Allí en el capítulo 13 del segundo libro de Crónicas, verso 20, dice que Adonai le hirió y murió a Jeroboam. O sea que él no murió de una muerte natural. No, aquí dice que el Todopoderoso lo hirió, o sea, mandó una enfermedad y murió. ¿Sí? Es decir, o pues que recibió un golpe muy notable. ¿Sí? Entonces también esto fue en una batalla. ¿Sí? Perdieron muchos hombres acá en esa batalla. Y ese fue también el juicio para Jeroboam. Dice el verso 21. Vamos a ver qué pasa acá. Roboam, hijo de Salomón. Volvemos por acá que se nos había colgado pero ya estamos acá. Se había colgado la transmisión. Vamos a ver qué pasa con Roboam. ¿Sí? Ya aquí estamos culminando, Dice que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Adonai eligió de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Adonai y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Mire, Judá también se dio a los ídolos. Y esto hace que el Todopoderoso también se enoje con Judá. Roboam era rey de Judá. Jeroboam era el rey de Israel. Ya vimos que más adelante muere Jeroboam y aquí Roboam dice que hizo mucho más pecados. Verso 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Judá también se dio a la idolatría, hermanos, y en este tiempo no es la excepción. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque idolatría no es solamente un ídolo tallado, una imagen grande, ¿sí? Cuidado nos hagamos ídolos con nuestros hermanos judíos. Cuidado vamos a levantar la idolatría con ellos. Puesta la mirada en Yeshua, por favor.
Vemos acá que ellos también se dieron a la idolatría, edificaron lugares altos, tenían estatuas, tenían ídolos. ¿Qué podemos decir de los ídolos de nuestros hermanos judíos? Hoy muchos han hecho un ídolo de una menorá. Muchos hacen un ídolo de una mezuzá, ¿cierto? Muchos hacen un ídolo, ¿sí? De un talí. Muchos hacen un ídolo de una kipá. Tengamos cuidado, no nos hagamos ídolos, ¿sí? Cuidado. Verso 24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Adonai había hecho delante de los hijos de Israel. ¿Cómo es esto que hubo sodomitas en la tierra? Los sodomitas, o esto se refiere a las prostitutas asociadas, ¿sí?, a la adoración de los ídolos o a los rituales idolátricos, ¿sí? Recordemos que los sodomitas eran hombres y mujeres prostitutas de culto, o sea, que se daban a la prostitución idolátrica, ¿sí? Entonces dice que en la tierra ya había sodomitas. Mire cómo estaba la contaminación. Y era la tierra de Judá, era el reino de Judá. Sin embargo, mire, vemos acá más adelante cómo el padre castiga a Roboam. Vamos a ver a quién usa ahora para castigar a Roboam. Verso 25. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa de Adonai y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Mire, ¿a quién estaba tomando el padre para castigar a Roboam, a Egipto? Tremendo esto. Mire, y recordemos que en el tiempo de David hubo paz, ¿verdad? Pero acá ya se levanta Egipto contra Jeroboam. Mire, dice que toma los tesoros de la casa real, los tesoros del Todopoderoso, los saqueó, se los llevó todo. Recordemos que Salomón dejó una gran riqueza a Roboam en el templo, en el palacio. Pero no pasó mucho tiempo y toda su riqueza se la llevó a Egipto. ¿Qué nos hace ver eso en este tiempo, hermanos? A muchos el Padre le puede haber dado mucho hasta ahora. Los puede haber bendecido con su trabajo, en su negocio. Pero apartarse del Creador, el Creador va a permitir que Egipto te saquee. El Creador va a permitir que Egipto, usted sabe que representa Egipto, ¿verdad? El saqueador, el devorador, el que te oprime enfermedades, oprime en muchas circunstancias. Cuando un pueblo, el pueblo del Creador, se aparta de él y se da la idolatría, el Padre va a levantar a Egipto para que te saquee. El Padre permite que Egipto mismo sea el que se te lleve las riquezas que él en algún momento te dio. Esto era lo que estaba pasando con Judá. El Padre dejó, aquí vemos a un Salomón que le deja riquezas a su hijo. Pero todas esas riquezas fueron saqueadas por Egipto. Cuando el pueblo del Creador se aparta de él, el enemigo se lleva todo lo que antes fue de bendición. Mire, qué tremendo es apartarnos del Padre Eterno. Dice que se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Todo lo que tenía se llevó. Como se llevan todos los escudos de oro que Salomón había hecho, leamos qué pasa en el verso 27. Sí, dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de guardia, quienes custodiaban a la puerta de la casa de Israel, de la casa real, perdón. Cuando el rey entraba en la casa de Adonai, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Mire, en el tiempo de Salomón habían escudos de oro, ¿sí? Pero resulta que el enemigo se los llevó. ¿Qué representaría en este tiempo escudos de oro? Vamos a poner un ejemplo sencillito. Mucha gente que tiene dinero, ¿verdad? Y dice, no, pues mi casa está muy segura. Aquí no entra nadie. Los escudos de oro no salvan a nadie. El dinero no le va a salvar a nadie. Porque nuestra vida solo puede estar escondida en el Creador. Ni el oro, ni la riqueza, ni las posesiones van a salvar a nadie. Cuando hay un pueblo que se aparta del Creador,
el Padre permite que Egipto lo saquee, que Egipto lo oprima, que Egipto venga sobre ese pueblo. ¿Dónde estaba ahora todos los escudos de oro? En las manos de Egipto. Ahí estaba. Roboam levanta y hace escudos de bronce para reemplazar el oro con el bronce. ¿Eso qué me indica? Una decadencia. Así es como muchos en este tiempo. Vamos a representar el oro. El oro representa riqueza, reino. Muchos han gustado del reino, han gustado de las riquezas del reino y van a caer en el bronce. Hay una decadencia espiritual. Muchos gustaron el reino y ahora comienzan a gustar del bronce. Una decadencia espiritual. La dinastía de David venía de oro y Roboam, la descendencia, ahora estaba en bronce. ¡Qué gran diferencia! Hay una gran diferencia en el reino con la religión. Dice el verso 29, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Sí. Si nosotros leemos en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, nos habla en el verso 14, capítulo 12, verso 14, dice, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Adonai. Tremendo. Hizo lo malo, o sea, se volvió también al pecado. El rey Roboam, el que estaba como rey sobre Judá. ¡Qué tremendo! Mire qué decadencia. Y qué triste vemos acá que aunque ya estaba muerto, ¿verdad? Se habla lo malo que hizo. Porque Crónicas ya había muerto el rey. Habla lo malo que hizo. Y esto nos deja ver a nosotros, ¿cierto? Que nosotros marcamos qué va a hablar la gente de nosotros. Y dice que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. ¡Qué tremendo! Mire, ¿qué es lo que el Padre en este tiempo nos está pidiendo? Nos está pidiendo una relación con Él. No vayamos en decadencia. Si empezamos en oro, si empezamos en reino, no caiga nuevamente a la religión. No vuelva a la religión. Si empezó en oro, empezó en el reino, comenzó a gustar del reino, no se vuelva al bronce. El Padre no lo quiere así. El Padre lo quiere que usted vaya de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y en el verso 31 dice, durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abíam, su hijo. ¿Por qué nuevamente habla del nombre de la madre de Roboam? ¿Se ha puesto a pensar usted? Porque esto nos indica que Naama, la madre de Roboam, era una amonita. Es decir, era una mujer pagana. Fue engendrado a través de un padre, vamos a llamarlo así, que también ya se había vendido a la apostasía, a los ídolos. El vientre que te engendra habla mucho. Usted sí sabe que nosotros somos engendrados en un vientre profético. El vientre de la madre de Roboam fue Naama, una amonita, una mujer pagana. Los últimos hechos, acá el verso 31, termina hablando o pone esta nota de quién fue la madre de Roboam. Y dice Naama, una amonita. Y esto nos recuerda que este fue el matrimonio de Salomón con mujeres extranjeras. Esas mujeres las que dieron ese comienzo de la decadencia en el reino de Salomón. ¿Qué me lleva a ver este final acá? Que nosotros también tenemos que fijarnos a qué mujeres extranjeras se refiere. Hoy no es que está diciendo, usted se va a hacer adúltero con una mujer extranjera. No, recuerde, extranjera quiere decir lejos, apartado del Creador, que no está en pacto, que no está en promesas del Creador, que no está bajo ese pacto de nuestro Padre. Extranjero es todo aquel que no vive conforme al pacto del Eterno. ¿Cuál es el pacto del Eterno para con su pueblo? Recuerde, la Escritura dice, esta es la señal entre ustedes y yo. ¿Cuál es la señal de que estamos en pacto? Guardar el Shabbat. Esa es la señal del pacto entre el Eterno
y nosotros. No hay otra señal. Esa es la señal que empezamos a vivir en obediencia cuando usted guarda el Shabbat. Extranjero representa todo aquel que no está bajo el pacto del Creador, todo aquel que no está obedeciendo Torah. Roboam vino de un vientre pagano. Roboam vino de una madre que no estaba en pacto. Era una mujer pagana. Usted y yo no estamos llamados para ser alejados del Creador, sino para entrar en ese pacto eterno a través de su Torah, y el primer escalón y la señal de pacto, que es guardar Shabbat. Y también Naamán me recuerda a una Ruth, la moabita. Aunque ella fue pagana, ¿qué dijo ella? ¿Qué le dijo a Noemí? Hoy dejo todos mis ídolos, hoy dejo todo atrás. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim, tu Dios, será mi Dios. Ella dejó todo lo pagano por seguir a una Noemí, que era una mujer que tenía pacto, que caminaba bajo el pacto y las promesas del Dios de Israel, y ella encontró ese pacto en el Todopoderoso. Y también encontró a su voz. Y yo le digo algo, depende con quién te juntes, porque tu entorno cuenta mucho. Las mujeres de Salomón hicieron que se desvíe, y Naama fue una de ellas. Naama la amonita, ese vientre que trajo a Roboam. Tenga mucho cuidado, no se desvíe. Siga firme en el camino del Creador. Siga firme en ese camino de nuestro Padre. Estamos bajo un pacto eterno que es su Torah, y su palabra es fiel y verdadera. Él no puede negarse a Él mismo. Si Él dijo, Él lo hará. ¿Que este camino es para valientes? Sí, mis amados hermanos, es solo para valientes, porque su palabra es como espada de doble filo. Su palabra va a venir a cortar, su palabra pasa, penetra y va cortando. Y ese corte muchas veces duele, no nos gusta, pero es necesario para que nosotros podamos ser limpiados por su palabra. Avance firme y no retroceda, porque solo los valientes van a tomar lo que el reino de nuestro Abacados nos ha prometido. Un fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom. Que esta enseñanza sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Bendiciones.